Reforma de Córdoba. Este movimiento universitario regional nos hace recordar con mayor trascendencia en este año los principios de la autonomía que se plantean en su manifiesto, esos principios de responsabilidad de las universidades frente al cambio social y al cogobierno. La invitación que ha resaltado también el profesor Albarracín en cuanto a principios que están vigentes en el manifiesto de Córdoba, como el hecho de que tenemos que pensarnos y repensarnos como docentes y como universidades, el acercarnos a otras universidades, y creo que lo vivimos justamente en encuentros como este, porque a partir del acercamiento a nuestros pares académicos podemos evaluar las dimensiones y los alcances de la autonomía que ejercemos, los márgenes de autonomía y aquellos niveles a los cuales podemos avisorar en nuestros ámbitos laborales y educativos. Y asimismo quisiera resaltar en el concierto de la autonomía la invitación del manifiesto de Córdoba a las reformas y a la renovación pedagógica. Porque casi siempre cuando se habla de autonomía se insiste mucho más en esta dimensión del gobierno, del cogobierno, y a menudo se olvida el asunto pedagógico. La autonomía está muy presente y más recientemente en los últimos décadas cuando las universidades entramos en el sistema de créditos y empezamos a calcular unos tiempos que tradicionalmente eran netamente presenciales y ahora se habla de tiempos independientes o autónomos. Y sabemos que la autonomía no solamente está en el gobierno, sino en el gobierno institucional, sino en el gobierno que esperamos asuman nuestros estudiantes también alrededor de los procesos de aprendizaje que emprenden y que de alguna manera van a trascender en su vida como general. Ser autónomo es tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, administrar un curso de vida, unos procesos que pueden tener unos límites en el tiempo, si hablamos de lo pedagógico. Este carácter crítico que engloba la autonomía también encierra lo pedagógico. El carácter crítico que nos lleva a extender el concepto de la cultura para democratizar la educación y para asumir esa responsabilidad social que ha enfatizado el rector Albarracín. Y siguiendo también con estas relaciones de la autonomía y lo histórico en el ámbito latinoamericano, creo que es importante volver la mirada a 1949, cuando en el Congreso Constitutivo de la UDUAL, según reseña el profesor Galo Burbano en su libro publicado en 2012, en su escrito en 2012, la UDUAL establece entre sus finalidades, cito, propender por la implantación y el fortalecimiento en todas las universidades latinoamericanas de los principios universitarios, las libertades de investigación y de cátedra y de plena autonomía. Más de medio siglo ya, y es un principio fundamental que no pierde vigencia, que le da la importancia a la autonomía como principio filosófico y como principio político, como un paradigma que nos lleva a pensar y a velar por la vida de las universidades. Que un principio que se plantea en el marco de un momento histórico latinoamericano convulsionado, porque en esos tiempos vivíamos diferentes movimientos sociales, estudiantiles, políticos, muchos de ellos de índole autoritario, que ubicaron en las universidades frente a un reto muy importante, que consistía en examinar los márgenes de maniobra que podía tener una institución para avisorar una verdadera autonomía. En medio de circunstancias sociales y políticas de carácter principalmente autoritario. Pareciera que la historia se repite y que en muchos de los otros casos de manera disfrazada los vivimos con mayor o menor rigor en esta parte ya del siglo XXI.
Y constatamos en estos tiempos también de crisis y de desasosiego en algunos de nuestras regiones, en algunos de nuestros países, la relativa autonomía académica. Y constatamos también el reto que tenemos los docentes y los directivos docentes para hacer posible ese control permanente y esa dirección gubernamental que amenaza a menudo la autonomía. Y yo aquí quisiera señalar que cuando hablamos de la autonomía, si bien coincido plenamente con los planteamientos del rector Albarracín, creo que la autonomía no se circunscribe exclusivamente a la universidad pública. Soy formada inicialmente, inicio primaria, la secundaria en institución pública y mi pregrado por asuntos económicos fue en universidad privada, porque había que trabajar, sobrevivir en el día y estudiar en la noche. Y al escuchar todas estas reflexiones muy humanistas del rector Albarracín, pienso también en lo que viví en una universidad privada y lo que veo luego trabajando en la universidad pública, en el sector público y en el diálogo que establezco con mis pares académicos también del sector privado. Y creo que la autonomía, de una u otra manera, en la carta de navegación que establece cada institución en su programa educativo institucional, en la visión y en la misión de las instituciones educativas. Si bien a menudo se asocia la universidad privada con una visión mercantilista, todos estamos en el mismo barco y todos estamos preocupados por la formación de nuevas generaciones, por un aporte a la sociedad. Y quienes estamos al frente de las actividades académicas o académico-administrativas de las universidades en general, sabemos que la autonomía está determinada en nuestras instituciones por leyes orgánicas de una u otra naturaleza, privadas, específicas o públicas de índole gubernamental, y que esa autonomía está informada por un autoconocimiento que tienen las comunidades académicas, marcada por dos grandes variables, por la visión y la misión de la institución y, asimismo, por el contexto en el cual se ubica nuestra comunidad académica. Esos dos pilares que determinan la definición de la autonomía nuestra en la universidad en general nos lleva a determinar los rangos de maniobra para la gestión académica, para el gobierno o el cogobierno, porque en algunas de las universidades públicas no tenemos gobierno, hay simulacros de gobierno. Como que se hace una consulta, se presenta una terna y luego el Consejo Superior, donde tiene la mayoría el gobierno, de alguna manera designa o le da el guiño a uno u otro candidato, de manera que hay más bien una medición de temperatura hacia dónde se mueven las fuerzas, pero no necesariamente el gobierno lo vivimos en todas las latitudes. Creo que otro elemento que determina en gran medida la autonomía que tenemos las universidades está asociado con la relación que establecemos nosotros con el medio o los nexos con la sociedad, llamados en otros casos la extensión universitaria. Y por supuesto, informada por la investigación y por el conocimiento que inspira la labor diaria de nosotros los docentes. De una u otra manera, universidad privada y universidad pública establece relaciones con el Estado, porque no podrían existir universidades sin un proyecto de nación. Y las dos, universidades públicas y privadas, tendremos entonces que continuar en el marco de nuestra propia interpretación y posibilidad de ejercicio de la autonomía. Tendríamos que unir más nuestros esfuerzos en trabajos como el de la UDUAL para avanzar con mayor rigor, con mayor celeridad, si se quiere, hacia la soñada obtención de la calidad y de la internacionalización, que es la que nos permite a nosotros dialogar
y conocer más de cerca qué pasa en cada una de las regiones de nuestro continente, siempre en búsqueda de unas mejores posibilidades para la financiación, para la evaluación, esta mirada autocrítica también de nuestras instituciones y una rendición de cuentas que creo existe en ambas universidades. La universidad privada también se debe a sus comunidades, también se debe al informe que nos dan a los egresados y también se debe a la posibilidad que le da un Estado de darle una acreditación para que ejerza la sagrada labor de la educación. Creo que nos encontramos ante un momento histórico latinoamericano y caribeño, andino, de una reconceptualización y una concientización o concienciación de todos nuestros estudiantes y de la comunidad frente al sentido de lo público que ha resaltado el rector, el sentido de lo público y el beneficio de lo social, que dadas las responsabilidades y el compromiso ético que tenemos en nuestras universidades, permitirán un pleno ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y realmente un respeto y un trabajo y una verdadera realización de la libertad de pensamiento que tanto clama la educación para poder avanzar hacia una mejor vida en esta parte del planeta. Gracias, profesor, de nuevo por sus aportes. Muchísimas gracias por el comentario. A continuación, escucharemos el comentario del doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Él es doctor en Educación y magíster en Educación, con mención en Administración Universitaria, otorgados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuentan con los títulos profesionales de profesor de castellano y literatura y el de abogado, también conferidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ejerce su labor docente como profesor de literatura y Derecho e Introducción al Derecho en pregrado y en la línea académica de Legislación y Administración Universitaria en posgrado. Ha recibido la más alta condecoración de las palmas magisteriales en el grado de Amauta, otorgado por el Ministerio de Educación del Perú, así como otras distinciones de profesor honorario y doctor honoris causa de universidades peruanas y extranjeras. Ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, del Consejo Universitario Andino y del Consejo Universitario Iberoamericano. Fue miembro también del Consejo Nacional de Educación en Perú. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero expresar mi adhesión al discurso que ha dado el rector de la Universidad Nacional San Andrés y también la vicepresidenta de la región andina de la UDUAL y al coordinador también. Todos estamos convencidos que la autonomía está tan implicada en la naturaleza de la universidad que no podemos admitir el concepto de universidad sin autonomía. La universidad es una institución social, se adscribe en el seno de la sociedad y tiene como finalidades formar integralmente a la persona y producir o elaborar y difundir el conocimiento. Estas dos finalidades exigen la vigencia de su autonomía, porque cómo lograr estos resultados con interferencias o con limitaciones que provendrían del poder. La autonomía entonces es un atributo de la universidad y la primera consecuencia que tiene es convertirla en una persona jurídica con capacidad jurídica de ejercicio y de goce. Y eso hace que sea un sujeto de derecho y por eso obra autónomamente, por sí misma, no a través de otro sujeto de derecho. Y su fuerza está en lo académico. La columna vertebral de organización institucional de una universidad está en lo académico.
de lo académico se va a desprender lo administrativo, lo normativo, el gobierno, lo económico, no al revés, ¿no? Porque la razón de ser de la universidad es formar. ¿Y cómo forma? Pues con las expresiones más altas de la cultura en general, que podrían estar agrupadas en los 4 bloques: ciencia, para estimular la reflexión y el razonamiento; la técnica, para inducir al hacer, al obrar; las humanidades, para conocer a la persona, al ser humano; y el arte, para justamente también estimular la sensibilidad a través del lenguaje estético. Si esto es así, además ejerce funciones, ¿no? La académica, que es la principal; la de investigación, su complementaria, porque cómo elabora el conocimiento si es que no investiga. Lo comparte con la sociedad a través de la proyección social, ahora se llama responsabilidad social; y también la teoría se debe aplicar en la producción de bienes y prestación de servicios, ¿no? Pero entonces, para la universidad, la autonomía es un derecho inherente, ¿no?, a su naturaleza institucional, de tal manera que no puede admitirse el concepto de universidad sin autonomía. Sin autonomía es una escuela de formación profesional que solamente prepara para el trabajo, mientras que la universidad prepara para la vida, ¿no? Por eso es mucho más allá que la formación estrictamente intelectual. Ahora, a lo largo de la historia de la universidad, que es a la vez la historia de la autonomía, siempre ha habido estas tensiones entre los gobiernos, ¿no? Los gobiernos y la universidad, y esto viene desde sus orígenes. A lo largo del tiempo y desde la Edad Media consiguió su autonomía, pero siempre ha habido estas situaciones de gobiernos que han sido respetuosos de la autonomía en los distintos lugares del mundo, y otros que no han respetado la autonomía. En el caso de América Latina y particularmente el Perú, que casi sus primeros 100 años ha sido de puro cuartelazos y golpes de Estado, indudablemente no tuvieron tiempo ni de preocuparse por la educación, menos por la universidad, y lo primero que hacían era cerrar la universidad por la incomodidad que siempre genera, ¿no? Toda universidad es incómoda para los gobiernos. Pocos sistemas políticos y programas de gobierno van por un camino diferente. Entonces esto hace que a lo largo del tiempo pues se haya estado recortándole a las universidades la autonomía, reduciéndola, haciéndola relativa. Una de las formas como más han recortado la autonomía es a través de los presupuestos y a través de las leyes, ¿no? Las leyes se dan para cada ley que se da es para maniatarla, para recortarle toda su amplitud de actuación. Pero el título dice cómo va a ser en el futuro, y eso es lo que realmente, en mi caso personal y particular, me causa bastante pena, que este siglo XXI sea un siglo adverso a la universidad, porque en el mundo se ha desatado un movimiento para dejarnos sin universidad. ¿A través de qué? De quitarle su autonomía. Y a unos países entra antes y a otros después. En el caso del Perú ya ha llegado ese momento y esa fecha, a pesar que la Constitución comienza por decir que cada universidad es autónoma, pues con la ley que ha entrado en vigencia el 10 de julio del 2014, y que en la ley hay un artículo, el 8, que describe la autonomía y dice que las universidades son autónomas. En esta misma ley se crea un órgano suprauniversitario de control, de fiscalización, que se llama Superintendencia Nacional de Educación Universitaria,
y a través de ella, pues la autoridad administrativa de este órgano tiene la última palabra, porque es la que tiene que aprobar o no aprobar, la que tiene que dar el licenciamiento o no dar el licenciamiento. Entonces, esta es la imagen de lo que pasa en el mundo y naturalmente lo penoso de todo esto es que nos estamos acostumbrando a eso, estamos acostumbrándonos a que vivamos y seamos parte de una universidad que no tiene una autonomía plena conforme le corresponde. En la historia del Perú puedo decir que cada vez que la universidad, que ha tenido algunos interregnos de autonomía, comienza a levantar vuelo, pues inmediatamente sale una norma por la cual se cambia el régimen y comienza por el desmontaje de los gobiernos universitarios, ¿no? Y siempre hay inculpaciones y acusaciones contra los gobiernos universitarios. Esta ley, toda su fuerza la puso en los primeros momentos para desconocer gobiernos universitarios que tenían una posición contraria a la de la ley, ¿no? Entonces, todo esto hace que sea lamentable. Hay una estructura estatal muy fuerte, casi hablar de modificación de la ley es como en los tiempos de fuerza de las universidades dominadas por la fe católica, que no era posible hacer una tesis heterodoxa, pues acá también no se puede hablar de una modificación y pareciera que hay una especie de consensos o de presiones en los diferentes órganos de gobierno para que no se trate el asunto. No obstante que a primera vista se nota que efectivamente las universidades han quedado sin autonomía. Pero ha habido una campaña durante el proceso de discusión, una campaña difamatoria de acusaciones contra todo el mundo. Entonces se ha creado en la opinión pública una idea que efectivamente la universidad hay que destruirla, ¿no? Entonces el modelo de la ley es de deshacer lo que está hecho para rehacer aparentemente con todos los atributos de honestidad, de calidad. Y en mi concepto, pues la calidad ya se vuelve simplemente una bandera bajo la cual se ha liquidado a la autonomía. Entonces, en homenaje a la calidad, se ha sacrificado la autonomía. Lamentablemente, como le decía, no solamente es el Perú, es otros países, incluso Europa, creo que sin esas formas de acción de los estados sobre las universidades, pero al final, con estas disposiciones, quieren uniformar a todas las universidades, que también estimo que es contrario a lo que es la esencia de la universidad. Cada universidad, haciendo lo mismo, desarrolla su propio estilo y pone su sello, ¿no?, institucional en la formación de su gente. Así que considero que el tema que ahora hemos tratado es un tema vital, que nosotros mismos tenemos que estar haciendo pedagogía social y insistiendo en todas las formas que puedan presentarse, como corresponde a la universidad, con la reflexión, con el conocimiento, hacer otra vez pedagogía con la opinión pública, con la ciudadanía, para que se pueda recuperar esta vigencia real y efectiva de la autonomía como uno de sus atributos esenciales. Como le decía, no podemos aceptar una universidad sin autonomía, ¿no? Entonces, gracias. Muchísimas gracias al doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma del Perú. Vamos a ir finalizando y vamos a abrir una corta ronda de preguntas porque
Ya se encuentran los buses afuera para llevarlos luego al cóctel que se va a llevar a cabo en la Gobernación de Santa Cruz. Por favor, si puede comenzar, por favor, si fueras precisa la pregunta y a quién está dirigida. Bueno, mi nombre nuevamente es Leonardo Fabio Martínez, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, primero tengo que contextualizar la pregunta para poder favorecer un diálogo. Se han referido de manera muy clara, muy precisa y por supuesto que comparto las reflexiones frente a la autonomía desde el punto de vista político, de participación como principio fundamental de nuestras universidades. Ahora bien, hay otro elemento de la autonomía que en nuestros países cobra vigencia y tiene que ver con el tema académico, que creo que hay que profundizar un poco y hacia allá voy a dirigir mi pregunta. En Colombia, el caso de Colombia, se ha instalado lo que se llamaba el sistema de aseguramiento de la calidad en relación con procesos de autoevaluación que en el marco de la autonomía posibilita que las universidades le den cuenta al Estado, a la sociedad, de la calidad de sus programas. Entonces evalúan los factores asociados a profesores, estudiantes, investigación, internacionalización y otros aspectos. Ese proceso que se ha basado en la autonomía ha posibilitado que las comunidades académicas también interlocuten con las universidades, constaten que esos procesos son de calidad y den pues cuenta a la sociedad del mismo. Sin embargo, en este momento se está instalando una lógica que es diferente y que quiere centrarse en la inspección y vigilancia del gobierno frente a esos procesos. ¿Eso qué implica? Que haya un control de los gobiernos, por ejemplo, en definición de evaluadores, de paneles de evaluadores con determinados criterios. Eso implica además que se centre no en el tema de los procesos, en el marco de la autonomía, sino en la parte de los resultados, en los indicadores técnicos e instrumentales, y en cierta medida empieza a limitar la autonomía. Entonces, la pregunta, para quien quiera responderla, es ¿cómo estamos pensando esa autonomía universitaria en la defensa de esos procesos académicos que hace la universidad de autorregulación, de autoevaluación, de aseguramiento de la calidad, un poco frente a los riesgos que existen de ese control y vigilancia que instrumentalice y reduzca esa autonomía universitaria? Entonces esa sería un poco la pregunta para cualquier persona que quiera responder. Uno de los instrumentos de fortalecimiento institucional, especialmente en el ámbito académico, pasa por la acreditación de las diferentes unidades académicas de las universidades, de las carreras. Esto empieza con un proceso primero de autoevaluación, ¿verdad? Porque no puedes afrontar una evaluación si es que inicialmente no te has mirado al espejo para ver tus potencialidades, tus debilidades, etc. La autoevaluación. Pues, y todo para una posterior proceso, que reitero, empieza con la autoevaluación, la acreditación nacional y la subsecuente acreditación internacional, incumbe estrictamente a cada universidad. Y el Estado ahí lo máximo que puede hacer es coadyuvar, ayudar, pero en ningún momento intervenir. Peligrosamente está aconteciendo un fenómeno donde el Estado, en su estructura gubernamental, trata de someter a las universidades a un ministerio que le llaman cabeza de sector. Entonces resulta que, pese a que sean autónomas, mañana para acreditarse, si no cuentan con el aval de su gobierno, podrían verse obstruidos en ese proceso. ¿Por qué? Porque no tienen el consentimiento del ministerio cabeza de sector. Entonces, como explicaban acá los colegas, los gobiernos fueron dictando normas, especialmente leyes, a través de las cuales, de manera muy sutil y en otros casos frontal, pretenden horadar las autonomías.
En otros tiempos, claro, esta autonomía se vulneraba mandando a los soldados a intervenir a esa universidad. Hoy día se crean determinados instrumentos jurídicos para ponerle muchas trabas a las mismas universidades. Por eso hay que entender este tema en su verdadera dimensión. Yo no he mencionado algo que es un principio que se maneja no solo a nivel de la UDUAL, todas un conjunto de organizaciones que aglutinan las universidades. La educación es un bien público. La educación superior es un bien público. Por tanto, en ese contexto, los estados, a través de los gobiernos, lo que deberían hacer es coadyuvar consolidación de estos objetivos en lugar de disputarle espacios de poder a las universidades. Incluso en el ámbito, con esto termino, de las universidades privadas. Evidentemente su estatus de entidad privada le otorga cierta autonomía, pero resulta que como hay un ministerio que ejerce tuición, una especie de tutelaje sobre la universidad privada, es allá donde también le van cesando muchas puertas, así, logrando que esa universidad privada, para consolidar muchos objetivos, tenga que someterse a esa instancia gubernamental, que es una forma indirecta de vulnerar su autonomía. Por eso este reto, reitero, de fortalecer nuestras autonomías no debe estar solamente circunscrita a la universidad pública, sino también a las universidades privadas, y deberíamos hacer causa común en función de consolidar esta consigna de que la educación es un bien público. Yo puedo agregar algo más. Primero, la calidad siempre ha sido interés de todas las universidades. No necesitaba ser impuesta por el Estado, menos a través de órganos formados por funcionarios públicos que los nombra el gobierno, es decir, que los nombra el Poder Ejecutivo. Y ellos son los que van a evaluar y ellos son los que van a entregar la acreditación y la autorización de funcionamiento. La autonomía implica lo siguiente: regímenes de excepción. Si el Estado, por ejemplo, determina austeridad en toda la administración pública, no debe regir para las universidades. Sin embargo, en el Perú, por ejemplo, se prohíbe el nombramiento de personal, de servidores del Estado. Las universidades nacionales no pueden nombrar, y ahí está la vulneración de la autonomía, porque justamente la naturaleza institucional de la universidad hace que esté al margen de esas limitaciones. La universidad, si es autónoma, está bajo vigilancia del Congreso de la República, no del Ejecutivo. Si la universidad realmente es autónoma, se rige por leyes, no por reglamentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? El reglamento les pide el Poder Ejecutivo, la ley les pide el Poder Legislativo. Las leyes tienen que ser permisivas, no punitivas, ¿no? Porque son generalmente leyes de bases, ¿no? Y la verdadera autonomía hace que el Estado a la Universidad Nacional le entregue el dinero asignado, porque esos son los deberes que adquiere el Estado frente a la universidad. Si la universidad pertenece a la sociedad, el Estado se compromete a dos cosas: a una regulación de bases y a solventarle su funcionamiento, pero no a estar ejerciendo acciones de control que para eso acompañan, por ejemplo, con deslegitimación de todo el que opina a favor de la universidad. Siempre la van a deslegitimar en sus opiniones, valiéndose de todo recurso, y luego satanizando a la universidad, ¿no? Entonces, cuando defender la autonomía no significa defender las irregularidades o ilegalidades que pueda haber, pero en el caso del Perú se ha creado así un sofisma, ¿no? Universidad igual centro de irregularidades y de ilegalidades.
autoridad universitaria igual es un actor directo de irregularidades y de ilegalidades. Le gusta vivir al margen de la ley, hace lo que quiere, cosa que no es verdad, ¿no? Pero esas son las campañas. Yo quisiera agregar que esta tendencia a la inspección y a la vigilancia y a la medición exagerada busca extrapolar a nuestro continente, a todos los contextos de manera indiscriminada, los modelos de medición, como las pruebas PISA, la medición y el efecto perverso que eso ha tenido en la enseñanza para pasar las pruebas, para aprobar los exámenes, que lamentablemente también ha tenido, tiene muchos cuestionamientos en las mismas, en la forma como ha automatizado, si queremos decir, las prácticas pedagógicas. Creo que uno de los retos, y creo que no es el único caso en Colombia con recientes creaciones de estos sistemas, como el que acaban de mencionar en Perú, y que vivimos en todos los lugares con nombres distintos, obedecen a una tendencia a una obsesión por los rankings, a esa carrera desmedida por la estandarización, a creer que como en la canción de Pink Floyd, ¿no es cierto? Todo entra a un molino y luego salen todos igualitos. Este deseo de homogeneizante que quiere imponernos el mercado, equiparándolo a lo que ocurre en el sector educativo. Yo no creo tener con esto la respuesta precisa o la fórmula para el colega, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, pero creo que nosotros tenemos allí una carta de salvación, y creo que ocurre en todas las universidades. Nos da en la política estatal la autonomía para establecer nuestro propio proyecto educativo institucional, el famoso PEI. Allí tenemos establecido nuestra visión, nuestra misión y cuál es el paradigma, cuáles son los sentires y las concepciones de una institución. Y a partir de ello nosotros establecemos todos los elementos. Yo creo que las universidades, todas las que estamos aquí convocadas, hemos realizado procesos serios de autoevaluación. Y como resultado de la autoevaluación tenemos muchos elementos que pueden medir. Venga cualquiera que sea el sistema de medición. Allí nosotros tenemos un margen de maniobra importante porque la actividad la direccionamos en relación con los diferentes frentes que son propios de la universidad. Independientemente de los indicadores o independientemente del sistema de medición, nosotros estamos listos a responder. El asunto es el uso de la evaluación y los efectos que esto tiene en el momento de la financiación a las universidades. Y yo creo que aquí ya no son solamente universidades públicas, sino universidades en general, porque dependiendo de esa clasificación hay unos usos de la evaluación, son algunos otros de los retos que nosotros tendríamos que estar enfrentando en relación con el asunto de la autonomía. Muchísimas gracias. Lamentablemente nuestro tiempo ha concluido. Están esperándonos en la gobernación. Antes de finalizar, quería, sobre todo para información de nuestros hermanos que nos visitan acá a Santa Cruz y a Bolivia, dar algunos hitos de la autonomía boliviana. Por ejemplo, la autonomía universitaria boliviana fue aprobada casi 13 años después de la proclama cordobesa de 1918, con amplia mayoría, en el plebiscito del 11 de enero de 1931, y aunque el voto seguía siendo censitario, fue un gran avance en el contexto latinoamericano. Se tuvo que esperar hasta 1938 para que se reconozca la autonomía plena, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que es la universidad que está acá en Santa Cruz. Otro hito en 1955 fue la instauración del cogobierno paritario docente estudiantil a partir de las movilizaciones universitarias y obreras después de la Revolución Nacional de 1952. También resulta significativa la creación de la Universidad Nacional Siglo XX en Yayagua, Potosí, con gobierno tripartito de docentes, estudiantes y obreros en 1985, cuyo primer rector fue un cruceño, el doctor Isaac Sandoval.
así como las luchas de los universitarios en la época de las dictaduras militares y las amenazas de gobiernos constitucionales, pero autoritarios. Todos son hitos de la historia de la universidad en Latinoamérica. Y queremos agradecer la presencia del doctor Waldo Albarracín, rector de la UNSA, la presencia del doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, de la magíster Melba Livia Cárdenas Beltrán, directora de Relaciones Internacionales y representante de la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, y a todos ustedes por su atención. El día de mañana comenzaremos bien temprano y a la hora en punto. Muchísimas gracias por su atención. Los buses los están esperando. Muy buenas noches.